impacto que tienen las decisiones del cliente es bastante grande. Y creo que eso al final a mí me nutre y me gusta porque el cliente dice, wow, yo nunca lo había podido ver así. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Este es otro capítulo más de Podcast DMC, el podcast que habla de data, inteligencia artificial y temas de tecnología. El día de hoy tenemos una gran invitada. Ella es Leslie Lugo. Ella es ingeniera estadística de profesión de la UNI y trabaja actualmente en Google Perú. Así que bienvenida, Leslie. Un gusto tenerte aquí. Gracias, Johnny. Leslie, cuéntanos un poco, antes de ingresar a las preguntas sobre cómo ingresaste a Google, cuéntanos un poco sobre tu experiencia profesional, cómo así decidiste estudiar una carrera como la estadística, tus primeras experiencias laborales. Bueno, el hecho de decidir que quería ser ingeniera lo tenía súper definido desde que estaba en el colegio, un poco ahí también de influencia de mi hermano mayor. Y pues yo sabía también que si quería estudiar ingeniería, la mejor universidad nacional era la UNI, es la UNI, entonces La mejor. dije, ok, la UNI, entonces yo desde que estaba en el colegio siempre era, ok, yo voy a ingresar a la UNI, ¿no? Luego, ¿en qué carrera? Era como que todavía que se estaba definiendo, pero yo tenía súper claro desde secundaria que quería estar en la UNI. Desde secundaria, ya te gustaban los números, te gustaba la ingeniería, sí. Y después dijiste, la mejor universidad de Perú, UNI. La UNI, sí. O sea, a mí Estamos de acuerdo en eso. A mí los números siempre me fueron bastante sencillos. Entonces, o sea, de hecho era como que destacaba mucho en los números, destacaba en otros cursos, también era media chancona, media nera en el colegio, destacaba en otras cosas también, pero a mí además me gustaban los números. Entonces es por eso que decidí estudiar algo relacionado a los números. O sea, podía haber decidido estudiar otra cosa porque también era buena, pero me gustaban los números. Entonces, te apasionaban los números más que otra cosa. ¿Estudiaste ingeniería estadística? ¿Cómo así fue la decisión? Bueno, yo salí de Colegio Nacional y me di, como todos, probablemente los que salimos de un Colegio Nacional y queremos postular a la universidad, me di, ¿no? Una estampada contra la pared al darme cuenta que lo que uno sabe, conoce o incluso siendo primeros puestos del colegio, ves que no te alcanza, ¿no? O sea, definitivamente no estás ahí. Entonces, postulé, me preparé 1 año y medio. Postulé 2 veces, a la segunda vez ingresé a la UNI. Ingresé, como decía, influenciada también por mi familia, postulé al Canal 3. Entonces, habían varias carreras. Y bueno, como muchos que estudiamos ingeniería estadística no era mi primera opción, pero caí ahí y la verdad es que, decidí darle una oportunidad y con el tiempo me fue gustando y decidí quedarme. Y fue, creo que una muy buena decisión en todo caso, parte del destino, digamos, que hayas caído en la carrera. ¿Cómo fueron tus primeras experiencias laborales? En esos tiempos cuando yo empecé apenas la universidad, venían muchos egresados y nos contaban las cosas que estaban haciendo en algunas empresas, las pocas empresas que contrataban ingenieros estadísticos en ese tiempo, y me gustaba mucho esa idea. Y no había tanta oferta laboral como hay ahora, incluso para prácticas. Entonces yo ya estaba como en 9º ciclo y o sea, estaba como postulando a prácticas y demás. Y pues postulé a muchas, me acuerdo, y logré entrar. Fue un proceso difícil, competitivo, pero logré ingresar al BCP. Así que ahí fue mi primera práctica. Era un lugar que está en La Molina. Yo vivía en el Callao, o sea que era súper lejos, pero era lo que encontré y en ese momento obviamente era el BCP, la mejor opción, así que el tema de la distancia ni siquiera fue algo que tuve en consideración, pero fue ahí mis primeras prácticas. ¿Recuerdas la posición exactamente? ¿Qué es lo que tenías que hacer como parte de tu trabajo? Claro, no fue hace mucho tiempo, Johnny. Ha sido recién, hace unos añitos. A pesar de que no parezca, no fue hace mucho tiempo. No, ha sido recién. No, sí,
Marketing analítico, el equipo. O sea, nosotros éramos la unidad que trabajaba junto con el equipo de campañas, que elaboraba las campañas del banco, y también había un equipo al lado que era como el de data, de warehouse, le decíamos. Y básicamente mis análisis eran evaluación de algunas propuestas de consultoría, hacía pruebas de hipótesis también, ya hacía algunos modelos de segmentación, algunos modelos de regresión. Me acuerdo que hicimos regresión lineal en algún momento, hicimos regresión por árboles también, hacía esas cosas ya en ¿Qué herramientas esos tiempos. utilizabas? SAS. SAS. Bueno, Sí. ya no se escucha mucho de SAS. Claro, más? es que es una herramienta que en el banco lo teníamos, hasta en la universidad es algo que habíamos usado para distintos cursos. En ese tiempo, si bien es cierto, usábamos R, al ser pues la laptop del trabajo, no siempre podías instalarle programas. Entonces sí, usábamos SAS como era el software formal de la empresa para la parte de La modelamiento. herramienta oficial de manejo de modelos Sí. en BCP. Y herramientas para manejar base de datos. Teníamos, bueno, no recuerdo cómo se llamaba. En un momento íbamos a usar Teradata, o sea, eran las de siempre, ¿no? Teradata, Oracle. Era creo que Oracle, en un momento se iba a empezar a usar Teradata, pero también usaban SAS. SAS. Habían algunas tablas que vivían en el ambiente SAS. Claro. ¿no? Y por Como eso es que silos de podíamos... información. Sí, habían como un poco de silos, pero éramos muy pocas las personas las que podíamos acceder a SAS porque era un software caro. Así es, efectivamente. Luego de esa experiencia en BCP, pasaste a otra entidad financiera. O sea, en el BCP hice mis prácticas y me contrataron. Antes de que acabara la universidad estaba trabajando en el BCP, ya como analista junior, y trabajé ahí con Misael. Misael era el senior, yo era la junior. Luego la practicante entró Isbella. Claro. Así que estábamos los tres por un buen tiempo y estuve ahí en total en el BCP como 2 años, 3 meses. Y de ahí sí pasé a otra entidad financiera, a Interbank. Ya teniendo otra responsabilidad. Bueno, las responsabilidades eran bastante similar. Digamos que en mi trayectoria siempre he estado enfocada en analítica y siempre los equipos comerciales, ¿no? Porque hay analítica para riesgos, equipos de cobranza, pricing y demás, pero donde yo estuve siempre fue para la parte comercial. Ya no se llamaba marketing analítico, el equipo era CRM, o sea, distintos nombres que le ponían a los equipos, pero seguía siendo más o menos lo mismo, pero con diferentes nombres. Con diferentes nombres, sí. Y recuerdo que un tiempo estuve especializada en la parte de préstamos personales e hipotecario en Interbank. Pero seguía haciendo análisis, modelos, evaluación de productos. En algún momento hice porque estábamos haciendo unos análisis de rentabilidad y había que definir si es que este producto tenía sentido continuarlo o no. Entonces, si bien es cierto, había analítica, no todo era modelamiento, ¿no? Había también algunos otros análisis descriptivos, pero que eran necesarios para tomar alguna decisión. O sea, digamos que estabas, hoy en día, estos perfiles, digamos que están un poquito más definidos, los data analysts, los data scientists, los data engineers, los analytics translator. En esa época hasta no se conocía, pero se podía migrar entre estos perfiles. Bueno, un momento eras analytics translator, un día eras data analyst y otro día eras data scientist. Exacto, en ese tiempo todavía no se hablaba de cómo se conformaba o cuál era el equipo, ¿no? El equipo deseado, ¿no? Para un equipo en general de analítica, ¿no? O sea, sí, más o menos algunas personas destacaban por alguna especialización, entonces decía, mira, esta persona sabe más sobre modelamiento de datos, no en el sentido de analítica, sino en el sentido de la estructura de los datos para que sea arquitectura y un poco de eficiencia. Entonces le preguntábamos a él, pero no es que lo bautizábamos, como ahora tú eres el ingeniero o tú eres el arquitecto, no hablábamos de eso, todavía no se hablaba mucho de los roles. Pero a mí me gustaba ya el business analyst que le podemos decir ahora, ¿no? Claro. Ya en ese tiempo yo me inclinaba más por ese lado porque me encantaba ir a hablar con la gente de productos, me encantaba ir a hablar con la gente de telemarketing, porque todo esto sucedía en el mundo offline. Por ahí yo ya me iba inclinando por ahí sin saber que luego habría pues una definición a ese rol, ¿no? Sí, y luego digamos que se
se han ido definiendo estos roles ya de hace un par de años. Luego ingresaste a Movistar, donde justamente coincidimos un breve tiempo. Cuéntanos un poco sobre cuál era tu labor principal en Movistar. En Movistar sí fui migrando un poco más de roles también porque me quedé mucho más tiempo. Estuve 5 años, 2 meses en Telefónica. Y bueno, entré igual en el equipo de analítica. ¿Que sabes exactamente los meses en los que has estado en las empresas? Sí, claro. Me persona analítica. Entonces, sí, estuve ahí. Telefónica fue un lugar en el que yo siempre quise trabajar porque justo de las primeras historias que yo escuché de temas analíticos fue de muchas personas de Telefónica, ¿no? Entonces tenía muchas referencias y me gustaban mucho los tipos de análisis que se estaban haciendo ahí. Entonces yo estaba muy feliz de poder contar con distintos tipos de datos que los que había visto en el banco, ¿no? Entonces, bueno, estuve ahí en el equipo de, no recuerdo, pero era creo que Data Mining y Segmentación, que se llamaba así al inicio. Yo para esto, desde que estaba en Interbank, ya había decidido empezar a hacer una maestría en marketing. Entonces, cuando estuve en Telefónica, continué con la maestría y ya medio acabando, yo ya me empiezo a dar cuenta que quería ir un poco más de ese lado. O sea, si bien es cierto, seguía haciendo temas de analítica, quería involucrarme un poco más en la implementación de los proyectos analíticos y la medición de los proyectos analíticos. Entonces recuerdo que le pedí a mi jefe como un año antes, diciéndole, por favor, cuando se abra este rol, quiero postular ese rol. Entonces yo empecé a salir un poco de ser un data science, porque en ese momento eras como el data science que seguía haciendo los modelos, y pasé un tiempo, una temporada, siendo el punto de contacto analítico de todo BI, que eran 5 equipos, con los productos. Entonces yo era la persona que recepcionaba los pedidos de productos, ¿no? Y los repartía en todo BI, ¿no? Porque algo así como lo que hoy se conocería como como un translator. un analytic translator, Claro, exactamente. ese fue mi rol por un tiempo. Fue un rol que me gustó bastante porque un problema comercial se resuelve de distintas formas y se resuelve con varios equipos involucrados. No siempre es un modelo el que te va a resolver el problema, o no es solamente el modelo el que te va a resolver el problema, son distintas otras cosas. Entonces, a mí me gustó mucho ese puesto, aparte que era de filtro, daba forma al pedido, lo partía, a veces lo enviaba, le hacía seguimiento y también hice project manager, ¿no? De los proyectos de analítica dentro de BI y es un rol que me gustó bastante. Y después empiezo a meterme un poco más en la parte de analítica para redes, que en ese tiempo no se había hecho nada de analítica para los equipos de redes. Yo siempre había estado en el lado comercial. Entonces vuelvo a cambiar un poco de rol porque luego ya me dan un puesto de mayor relevancia, me dan gente a cargo y empezamos a hacer no solo analítica para el área comercial, para la prevención de fuga de clientes, sino también analítica para el equipo de redes, integrando variables de experiencia de cliente en nuestros modelos de prevención de fuga de clientes para marketing, ¿no? Entonces, ahí para entender un poco cambias tu rol de Analytics Translator a un rol de líder de un equipo de un equipo de data scientist. Exacto, sí. Éramos 5 personas. Los chicos ya eran los que más se metían a hacer el modelamiento de la información. Yo era la que tenía los puntos de contacto, que tenía como, por así decirlo, 2 jefes. Tenía mi jefe del área comercial y reportaba igual al CTO. Porque éramos los encargados de hacer la analítica para los equipos de redes, que ellos no tenían un equipo de analítica. Y empezamos con cosas tan simples como dashboards, y luego empezamos a procesar información en nuestro primer data lake. Armamos el data lake, lo empezamos relativamente desde cero. Fuimos los primeros en poner la información en el data lake, porque era información, o sea, telefónico, las telcos generan mucha información. Mucha Siempre data. ha sido Big Data, ¿no? Entonces había que tener un espacio donde procesarlo y ninguno de los servidores que teníamos ahí nos servía. Entonces empezamos también a utilizar el primer data lake de Telefónica y empezamos a crear modelos con información de redes, que fue súper novedoso porque nos daba una visión que antes no mirábamos del cliente, de experiencia de usuario en la red,
que impactaba enormemente en su satisfacción y finalmente en su permanencia con la empresa. Entonces, fue algo bastante innovador. Ahí me gustó bastante, fuimos premiados por todas las innovaciones que hicimos dentro de la empresa. Muy buenos esos casos. Ya nos contarás un poquito a detalle y ahora quería entrar a la parte en la que estás ahora en Google, trabajando aquí en Google Perú. ¿Cuál es el secreto para trabajar en Google? Yo diría que no hay un secreto, ¿no? No hay una combinación perfecta de variables, no hay un modelo que puedas hacer y dices, 50% en educación y no. O sea, no creo que exista, pero lo que sí creo es que no hay que bajar la guardia y siempre estar listos. O sea, cuando se abrió la oportunidad de trabajar en Google en Perú, yo estaba lista, ¿no? Y estaba lista por una serie de decisiones que tomé en el pasado. Y creo que si es que ahora se presenta alguna oportunidad, también estoy lista, ¿no? Entonces, el hecho de estar siempre estudiando o contactándome con gente, bueno, y distintas otras variables más que uno puede hacer y estar atenta sobre todo a esas empresas o posiciones que uno quiere. Para mí, si tendría que decirte una receta, esa tendría que ser, pero no sería para entrar a Google, porque hay muchas variables que no dependen de nosotros, pero sí para estar listos y poder tener más probabilidades de al menos llegar a unas entrevistas ahí, ¿no? O sea, estar listos para la oportunidad. En todo caso, ¿estabas buscando algo como una posición similar a Google o esperabas algo similar en todo caso? La verdad es que en ese tiempo yo no sabía nada de Google, no conocía a nadie trabajando en Google, no sabía que Google estaba en Perú. La verdad, me sorprendió, a mí me escribieron por LinkedIn. Y bueno, yo respondí y yo obviamente cuando me enteré y me di cuenta de eso y tenía entrevistas y me habían dicho que iban a hacer en inglés y demás, obviamente yo dije, esta oportunidad no me la quita nadie, ya me escribieron, algo han de haber visto en mi currículum, así que ahora solo lo que tengo que hacer es ir a demostrar y dar un poco más de detalle. Entonces estuve preparándome para las entrevistas de distintas formas, pero yo estaba a mí, a diferencia de otras ocasiones en que yo he ido a buscar un poco más algunas oportunidades y he estado atenta a buscar esas oportunidades, esta vez me llegó más o menos la oportunidad porque me escribieron, pero yo estuve lista, ¿no? Claro. Y me preparé. Y que justamente, ¿no? Te escribieron, vieron tu perfil, realmente encajabas dentro de lo que estaban buscando y luego, bueno, tú estabas preparada para la posición, un nivel alto de inglés, hasta ese entonces ya tenías un nivel bastante óptimo en el manejo del idioma. Y eso es algo que quiero aclarar. No tenía un alto nivel de inglés. No tenías un alto nivel. No. Es que hay una gran diferencia y muchas personas, incluida yo antes, tenía mucho miedo de hablar en inglés y hasta ahora a veces lo tengo. Pero es importante entender que en una entrevista, o lo que se busca normalmente es que tú puedas tener una conversación. Entonces, yo en ese momento, ¿por qué te digo que estaba lista? Porque yo había ido a estudiar inglés a Londres y no es que regresé pues con el inglés perfecto, ¿no? O sea, en un mes y algo, mi inglés pues no es que mi vida cambió, ¿no? Pero lo que sí fue es que vine con mucha más confianza en poder hablar, ¿no? Ya no tenía tanta vergüenza o tanta timidez de hacerlo, eso es lo primero, o sea, pero eso no tiene que ver con mi nivel de inglés, tiene que ver con mi actitud, ¿no? Y lo otro es que lo que sí mejoré a estar en un país que se habla inglés es la inmersión. Entonces yo aprendí mucho a escuchar. Por más que de repente mi inglés hablado no era el mejor, entendía todo. Y por lo tanto podía tener una conversación, ¿no? Que es distinto que alguien te hable y le tienes que decir, oye, ¿me puedes decírmelo otra vez? Entonces como que ahí la conversación se quiebra. Entonces yo siempre le recomiendo a los chicos estudiar inglés, sí, y si pueden, estudiar inglés en un lugar en el que hablen inglés, porque las clases de inglés son iguales que acá. O sea, tú vas al Británico, al Himna, a distintos lugares y son la hora y media hablando inglés. Pero claro, acá tú sales y todo el mundo y todo lo que haces es en español.
Allá tú sales y tienes que ir en metro a tu casa y tienes que hablar en inglés, tienes que ir al supermercado a comprar comida y tienes que hablar inglés, vas al museo a conocer y tienes que leer inglés y hablar inglés y escuchas a la gente hablando inglés. Y esa es la inmersión que te ayuda a mejorar el inglés que lamentablemente no lo puedes tener pues en un país donde se habla español. Entonces sí recomiendo invertir algo de dinero en irte a un lugar donde la inmersión es lo mejor, que no es la clase en sí. Claro, mientras puedas. Mientras puedas, claro. mientras- Bueno, a pero ver, es una gran inversión, es en una realidad. gran inversión, pero yo tuve 2 trabajos el año anterior, Claro. estuve trabajando de profesora para poder hacerlo, ¿no? Claro. Y sí, O sea, por te digo que estuve o sea, lista. claro, ya lo planificaste, decidiste estudiar un mes inglés y luego al poco tiempo te llega esta oportunidad. Exacto, yo apenas estudié eso, llegué a Lima, cambié mi currículum, o sea, cambié mi LinkedIn en inglés porque estaba en español y eso es un punto también, o sea, estar como más disponible para que más gente te pueda leer, ¿no? Y me escribieron y yo tenía la confianza suficiente para poder tener esas entrevistas, para poder hablar. Si yo no hubiera hecho ese curso, probablemente mi nivel de inglés hubiera sido más o menos el mismo. La Claro. diferencia era mi confianza. Exactamente. ¿No? Porque Entonces, yo ya me había expuesto a conversaciones en inglés con gente que no hablaba inglés, porque yo ahí conocí un montón de gente que pues la única lengua en común era inglés y nos quedaba hablar, ¿no? Entonces, ya no era una sensación incómoda que no conocía, ¿no? Entonces, por eso es que pude hacer las entrevistas. Igual tuve profesores y me preparé un poco más, claro. ¿no? Para no estar en el inglés social, sino más bien en el inglés un poco más de business, pero ya tenía confianza, que es muy importante. Y una curiosidad, ¿cuánto tiempo duró ese proceso entre que se contactaron contigo y finalmente tomaron la decisión? Mi proceso fue relativamente corto. Me di cuenta de eso ya estando adentro. O sea, para mí fue un proceso largo porque no estoy acostumbrada a ese tipo de proceso. Era mi primera vez en una empresa estadounidense. Pero fue relativamente corto para los estándares de Google. Fue como un mes, que a mí me sonaba bastante. Un mes es algo, bueno, ¿verdad? Algo tradicional Claro, en el si mercado no, local. claro, pero sí fue relativamente corto luego cuando yo o sea, para mí estuvo como que, bueno, ¿no? Y Google tiene estándares de los procesos de selección, ¿no? Muy diferentes a las otras empresas donde yo había trabajado. Entonces, sí, fue de más o menos de un mes en total. Excelente. Cuéntanos un poco qué es lo que has venido haciendo en Google desde tu posición, cómo te ha servido toda la Mi experiencia background. previa. Así es. Bueno, mi rol es de Analytical Lead, lo que significa básicamente lo que hace mi equipo, porque estamos en toda la región. Cuando hablo de la región, son los países que hablan español en América. O sea, estamos hablando de toda América, básicamente con excepción de Canadá y Brasil. Y donde tenemos oficinas es México, Argentina, Chile, Colombia y Perú, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hacemos, somos el brazo analítico de ventas, por así decirlo. Somos los que ayudamos a probar el valor de las soluciones que tiene Google en los clientes. Entonces yo, claro, ¿no? Porque no te voy a decir, oye, haz publicidad con Google porque somos Google, ¿no? O sea, no estamos para hablar de eso, sino yo tengo que demostrarte, oye, mira, haz publicidad con nosotros, porque yo estoy en el equipo de publicidad, no estoy en la parte cloud, porque cada dólar que inviertes con nosotros se convierte en tanto, ¿no? Entonces yo tengo que demostrar que esa inversión, esa confianza que tienen los clientes en invertir con nosotros para alcanzar sus metas, efectivamente les está ayudando a alcanzar sus metas. Entonces, mi equipo es un equipo cross país, ¿no? Que atendemos a varios países. Yo ahora mismo atiendo a Perú y a Chile. Y ayudamos eso, ¿no? Trabajamos directamente con los clientes, pero también trabajamos con los equipos de ventas para poder, como te digo, demostrar el valor de las soluciones de Google. Digamos que trabajas en un área comercial, si se puede llamar así. Google es una empresa súper, hiper grande. Está presente en muchos países del mundo. ¿Qué tanto has sentido la diferencia cultural
de la empresa versus... Bueno, digamos que de lo que puedo contar, sí, es una diferencia bastante, bastante grande, ¿no? Desde el proceso de evaluación, tú te das cuenta de que hay preguntas que no te hacen, ¿no? Desde el proceso de reclutamiento ya es distinto, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, nunca me preguntaron mi estado civil, nunca me preguntaron si tenía familia o no tenía familia, no, que yo... ya lo sabían. ¿Qué? Ya lo sabían, probablemente. No, no, pero no lo preguntaron. De hecho, después de que tú pasas y en teoría ya te aceptaron o ya hubo un consenso entre las personas que te entrevistaron de que tú eres la candidata, aún así, aún no estás adentro, porque yo dije, ok, pues yo ya ingresé, ¿no? Y me dijeron, no, pero todavía falta un proceso interno de Google para asegurarse que tú eres la mejor candidata, porque al final lo que me explicaron es que cuando a ti te contrata Google Perú, al final, sí, por temas legales tiene que contratar Google Perú, pero tú perteneces a Google y saben y entienden que tú al siguiente año podrías estar en Google Dublín, en Google Madrid. Entonces, si al final no te contratan, no contratan a Johnny Chambi para esta posición en Perú, sino contratan a Johnny Chambi para todo Google. Entonces, es por eso que hay una capa más adicional de como que otra entidad dentro de Google que se encarga de validar a todos los candidatos de forma la misma forma, de manera global, independientemente de las personas que lo hayan entrevistado. Entonces sí tiene varios layers de eso. Entonces te das cuenta. Y en términos de trabajo, pues también hay muchas diferencias. Todo el empuje que se le da a los términos de inclusión, equidad, woman y empoderamiento, no sé si empoderamiento, pero como validar y darle voz a las minorías es algo que yo no había visto en otras empresas que he trabajado. O sea, tener, por ejemplo, desde un taller de 3 horas, teniendo al country manager sentado y a todos, no, toda una empresa, 3 horas hablando sobre inclusión, o sea, es algo que yo no he visto en ningún otro lugar y solamente lo he visto en Google. Claro, son temas que regularmente no están en la cabeza de ningún gerente general, ¿no? Y de ningún country manager. Exacto. Entonces, desde ahí ya ves una diferencia bien marcada. Y luego en la forma de trabajo, sí, o sea, partiendo de algo tan simple que cuando yo he estado en otras empresas, que no quiero decir su nombre, pues partías de que... Yo las digo. De que ponte, uy, el servidor no me alcanza para procesar la información, ¿no? Y tengo que borrar datas porque si no, no puedo crear nueva data, ¿no? O sea, en Google no tenemos que pasar estos problemas. No es que la información o la capacidad sea ilimitada, pero para hacer mi trabajo yo nunca he tenido problemas, ¿no? O sea, Al menos limitaciones de tecnología no has tenido. Limitaciones de tecnología no he tenido, lo cual es súper chévere porque yo no tengo que ir a estar demostrando, porque en algún lugar alguna vez hice un caso, tuve que hacer un caso para que me aumentaran la RAM de la computadora, ¿no? En Google no tengo que hacer un caso para que me aumenten la capacidad de procesamiento, o sea, es algo que viene natural, ¿no? Como los basics. Pero no pueden instalar Teams. Bueno, como en todas las empresas hay restricciones de lo que puedes instalar en la computadora de trabajo. Hay mucho cuidado con la privacidad, o sea, los primeros meses en Google uno está aprendiendo mucho y se dedica básicamente a estudiar, porque hay mucho cuidado con la privacidad, con el data sharing y demás. Desde ahí ya es distinto, ¿no? Esa experiencia. Yo recuerdo que en otros lugares uno entra y a la semana ya está pues produciendo, ¿no? Claro. En Google hay un espacio y un momento en el que literal tú te destinas a estudiar y aprender cómo funciona y no trabajas, entre comillas, ¿no? O trabajas muy, muy poco, ¿no? Trabajas entrenando, digamos. Exacto. Tu Capacitándote. trabajo en ese momento es entrenarte y uno que está acostumbrado a producir a la semana, yo me sentía rara, ¿no? Sí. ¿No? Pero no voy a hacer nada. Y decía, no, ahora un momento entrénate. Y yo, ¿en serio? ¿Y tanto tiempo? Me sentía muy, muy rara. Pero sí, o sea, o sea, desde el primer punto de contacto con Google ya era muy distinto y hasta ahora lo sigue siendo. Cuéntanos
si se puede, porque digamos que hay un tema de privacidad de información, de datos. En el caso, en este tiempo que has estado trabajando en Google, algún caso que te haya generado un aprendizaje o que te haya sentido súper orgullosa de haberlo trabajado. A ver, bueno, hay varios casos, pero creo que el caso más bonito es cuando el cliente te manda un correo y te dice muchas gracias porque efectivamente esto que han hecho ustedes me ha ayudado a cumplir estos objetivos, ¿no? Entonces, bueno, pero si tengo que hablar de uno en específico, o uno que estamos haciendo ahora, y estamos ayudando a varios clientes, hay algo que se llama, que en Google le llamamos Data Driven, no, Dynamic Attribution, que básicamente es una serie de tiempos, pero tiene un Mm, nombre lindo. Ajá. Pero es una serie de tiempos, es un ARIMA. Ah, Pero sirve muchísimo porque nos logra identificar cuál es el aporte de cada una de las partes de la inversión en la métrica que quieren medir, que normalmente son las ventas, ¿no? Entonces podemos decirle, mira, la inversión en YouTube impacta en tanto, la inversión en Search impacta en tanto, y esa visibilidad ayuda mucho a nuestros clientes porque dice, uy, ok, parece ser que he descuidado mucho esta parte del funnel de ventas, ¿no? O incluso lo hemos abierto por categoría, decirle, bueno, mira, de repente en la categoría de moda, en la categoría de moda varones, moda mujer, te has descuidado o hay una oportunidad de empezar a como ponerte mucho más sólido en esta parte de consideración de marca para esta categoría. Entonces, esa parte de visibilidad creo que ha estado bastante buena. Y la verdad es que como ingeniera estadística o con todo ese background, el hacerlo no es tan difícil. O sea, pero el impacto que tienen las decisiones del cliente es bastante grande. Y creo que eso al final a mí me nutre y me gusta porque el cliente dice, wow, yo nunca lo había podido ver así y gracias a ti lo estoy pudiendo hacer. Ahora, el siguiente paso es hacer pruebas y testeos y medición, ¿no? Porque una de las formas de medir valores a través de los experimentos, que eso es lo que yo hago bastante, es algo que se viene, pero nada más dar visibilidad a lo que está pasando en sus datos es algo que ellos aprecian bastante. digamos que es justamente generar valor a partir de los análisis, de la analítica, ¿no? Y que esto lo pueda entender fácilmente el cliente o el usuario, ¿no? Ese del entendimiento es un punto y yo por eso estudio marketing. Porque hay un quiebre. O sea, yo creo que cada vez los chicos están saliendo mucho más conscientes y mucho más capacitados en esto, pero al menos cuando yo estudié, yo sentía que había un quiebre en la forma en que yo explicaba las cosas a la gente de producto que era mi cliente interno. Entonces, ahora ya pues con mucha más experiencia y con mucha más preparación, sé mejor adaptar mi comunicación, que es uno de los cursos que voy a dictar en DMC. Exactamente. Inscríbanse. Inscríbanse ¿No? próximamente el curso de Espacio publicitario, ¿no? Marketing Analytics con Leslie Lugo de Google. No, pero el punto es que uno tiene que adaptar la comunicación al receptor, ¿no? Entonces, claro, yo ya aprendí, ¿no? Hacerlo, pero es algo que a veces cuando apenas acabamos de la universidad, no nos lo explicaron y no sabíamos, ¿no? Que debíamos hacerlo así y luego la gente no nos entiende. Y cuando no nos entiende, no hace no hace caso a nuestra recomendación y obviamente nosotros desde Google siempre queremos pues que el cliente tome la recomendación porque creemos que es lo mejor que puede hacer en ese momento, ¿no? Sí, totalmente. Conocer varios aspectos, el marketing es sumamente importante y sobre todo si estás orientado al lado comercial es clave para cualquier data scientist. Em, Dentro de toda tu experiencia, ¿qué dirías que han sido tus principales fortalezas, no técnicas, para tener pues una carrera súper exitosa como la tuya?
Bueno, súper exitosa no lo sé, pero dependiendo de la definición de cada uno, bueno, yo creo que a mí me sirvió mucho marketing, que a otra persona puede ser otra cosa. O sea, yo lo digo marketing porque yo quería trabajar en comercial. Entonces, si uno ve un vacío, hay que ir por ello. Entonces, yo creo que una de las fortalezas es mi comunicación, pero eso no fue de a gratis. O sea, aprender a comunicarme con el equipo con el que yo quería trabajar, y para otros puede ser finanzas, y para otros puede ser nada, o sea, al final es distintos roles. Yo me di cuenta que tenía que hablar como ellos. Entonces yo empecé a practicar esa comunicación y a capacitarme en el lenguaje de ellos, y por eso estudié marketing. Entonces yo creo que uno de mis puntos fuertes es mi capacidad de comunicación y mi conocimiento de marketing. Lo otro que también me ha ayudado parte de eso, pero es que justo aprendiendo de marketing puedo entender las implicancias que tiene un proyecto analítico a lo largo de toda la empresa, pero sobre todo en las otras áreas comerciales. Y eso es algo muy importante porque normalmente el data science solamente hace analítica y el de marketing hace marketing y no se hablan, ¿no? Entonces, al haber un puente o yo hacer el puente, eso es un gran valor diferencial, porque entonces el proyecto analítico no se queda con un lindo ejercicio del equipo de analítica, sino que pasa esa barrera y sale a ser parte de la cultura o de la forma de trabajo de los equipos comerciales e impacta al cliente final, ¿no? Entonces, sí te diría, primer paso, comunicación, que hay que practicarla. Segundo paso es ese mix de entendimiento y translator, ¿no? Entendimiento del problema comercial hacia un problema analítico o viceversa. Después de eso, bueno, pues yo soy bien yo estoy ahí, cuando quiero algo estoy ahí, ¿no? Digamos, persistencia. Persistencia, o sea, yo no hubiera conseguido ese puesto de translator en Telefónica si no lo hubiera fastidiado un año antes a mi jefe: yo quiero ese rol, ¿no? El puesto no existía. Pedir. Sí, ir y hablar. O sea, uno, si se queda sentado, o sea, yo tuve suerte que Google me escribió, pero si uno se queda sentado, eso no va a suceder. Uno tiene que ir y hablar. O sea, ya, el puesto no existe ahora, pero quiero que sepas que cuando exista, yo estoy interesada, ¿no? Y mucha gente no lo hace, no pide ayuda, no lo dice, y yo le fastidié tanto a este jefe, que él al final, cuando se abrió el puesto, me dijo: Leslie, este puesto es tuyo, porque me has molestado todo un año, este puesto es tuyo. Y yo, gracias, ¿no? Pero él sabía desde hace mucho que yo quería ese rol, ¿no? Y sabía que yo quería empezar a entender un poco más de negocio, y pues estando en el rol de Data Science no me iba a ser suficiente, ¿no? Entonces yo le expliqué y eso me hizo. Entonces te diré, lo tercero es ir por lo que quieras. O sea, primero definirlo, hay formas de definirlo, podemos hablar luego de eso, pero una vez que lo defines, ir por ello, ir a buscarte, hablar con gente, ponerte una alerta de un trabajo que te interesa, estar pendiente de la empresa que te interesa. Si yo quiero que tú me contrates, decir: oye, yo quiero enseñar un curso en DMC, un año antes estoy de Johnny, mira, puedo dictar este curso, mira, ¿qué te parece si hacemos esto? ¿Me entiendes? Entonces, ir a proponer y a buscártelas. Esa es la clave, creo, para cualquier profesión, y muy, muy bueno tu ejemplo. En esta carrera que tienes, ¿cómo equilibras tu aspecto laboral, personal, profesional, hobbies? Esa es probablemente la pregunta más difícil. Puedes preguntarme de arimas y serie de tiempo y eso es más fácil. Equilibrar es difícil. En el trabajo siempre va a haber cosas que hacer, y una de las cosas que ya en los últimos años, sobre todo con Google, he aprendido es que nunca vas a poder resolverlo todo. Y yo ya aprendí a vivir con ello. Cuando era más junior, era como: uy, si es que no acabo esto, no puedo ir a mi casa, ¿no? Ahora yo ya puedo vivir sabiendo que tengo varios pendientes. Primero es aceptarlo. No es un buen consejo para los juniors, pero... Perdón. Pero es que bien. en verdad, o sea, no se puede porque hay muchas cosas que hacer. Pero el punto, tu pregunta es ¿cómo el equilibrio?
yo creo que yo puedo soportar toda la presión que tengo y toda la carga laboral que tengo porque he encontrado una actividad que me ayuda a descargar, ¿no? Yo corro, principalmente carrera de montaña, pero ahora estoy más enfocada en carrera de asfalto, pero corro y esa es la actividad que a mí me permite descargar. A otros puede ser nadar, a otro puede ser tejer, jugar ajedrez, lo que sea, pero creo que una actividad que te ayude a descargar es importante. Yo termino súper cansada después que entreno físicamente, pero mentalmente estoy, pero a 1000, ¿no? Y esa es la actividad que a mí me permite continuar, lo que dicen, o sea, si tu cuerpo o sea, si tu mente va a tener que soportar tanta presión, tu cuerpo tiene que estar preparado para eso. Y yo entreno mi cuerpo. Muy Y bien. me ayuda a mi mente. Entonces, muy bien con el trail running. Una última pregunta. ¿Cuáles son tus retos profesionales, personales para este año o el próximo año? Uy, a ver, no es que si te lo digo no se cumple. No, A ir bueno, por ello, a ir por ello. bueno, yo llevo ya 6 años en este rol. Estoy viendo qué más hay. Lo bueno de Google es que puede ser el mismo rol, pero el mismo rol evoluciona en el tiempo. Entonces, estoy definiendo también eso. Oye, el rol se está haciendo cada vez más atractivo y más bonito. Entonces, estoy definiendo qué viene después, si es que es un cambio más grande o es igual el cambio que estoy teniendo en este mismo rol. O sea, definitivamente esto es uno de los puntos más importantes. El otro reto personal que tengo es empezar a involucrarme un poco más en algunos proyectos en donde puedo usar mi maestría. O sea, proyecto personal que no tiene nada que ver con laborales. Yo acabo de terminar un MBA En ESADE. en ESADE en España y quiero empezar a incorporar cada vez más algunos aprendizajes en los proyectos que estoy haciendo. Entonces, estoy incorporando cada vez un poco una pata de finanzas, sobre todo finanzas, que es de lo que creo que es mucho más compatible. Entonces, eso es un reto personal también que impacta mi trabajo. El otro reto es la educación, que lo estoy haciendo realidad con DMC, es cada vez empezar a formar más gente en el mundo de la analítica. Creo que hay bastante potencial. Y además hay bastante, me reditribuye a mí, no digo del lado económico, o sea, me redistribuye a mí saber que estoy aportando o ayudando a alguien a definir su vida profesional, porque al final nuestra vida profesional es una parte muy importante de nuestra vida e impacta nuestra vida personal. Entonces, ese es otro reto personal. Luego, para los que chusmearon por ahí o miraron mi LinkedIn, yo estoy fundando una empresa con una compañera de la maestría que se llama Recloset. Actualmente va a estar saliendo en Bélgica porque ella está allá. Así que es un gran reto personal. Estamos lanzando la página web pronto. Es un e-commerce. Es un e-commerce de items de segunda mano. Acá no es mucho. En Latinoamérica no lo es mucho. En Perú todavía menos. Pero en Europa la mentalidad de las personas va mucho por segunda mano, sea por medio ambiente, sea por ahorro. Muchas personas, grandes ejecutivos, ejecutivas, no por un tema de ahorro, sino por impacto ambiental, van y buscan segunda mano. Es la primera opción. Y luego, si no lo encuentran, van a comprar nuevo, ¿no? Entonces, a mí esto, justo por el trail runner, me pega mucho lo del medio ambiente, así que es una empresa que va muy de acorde a mis valores personales y que espero que en algún momento pueda llegar también a Latinoamérica. Excelente. Muchas gracias, Leslie, por tus enseñanzas, por tus experiencias, compartirnos un poco de tu aspecto profesional y personal. Un último mensaje a la comunidad que te escucha, un último consejo que le puedas No, decir. a mí, porque posteé en LinkedIn de este nuevo rol que se está abriendo en Google, me empezaron a preguntar mucho sobre las capacitaciones. A muchos refería a DMC y no es porque enseño un curso aquí. En realidad creo que DMC ha ayudado a cerrar la brecha que existe entre el conocimiento analítico y su aplicación en el mundo de los negocios. Entonces, mi recomendación es que sea en DMC o en algún otro lugar, traten de ver casos reales de aplicaciones del mundo analítico en el mundo comercial en la vida real, ¿no? Y DMC los puede ayudar a eso. Entonces, esa sería mi recomendación, no dejen de estudiar.
Muchísimas gracias, Leslie. Un gusto tenerte aquí. Gracias, Johnny. Gracias a todos. Este ha sido otro capítulo más de Podcast de MC. Nos vemos la próxima.